que debían ser invisibles son cada día más visibles y en cierto modo más groseras, que estar en un sitio como este, al lado de dos escritores como estos. Para nosotros, Javier Báscones es un eslabón más de un trabajo editorial sumamente difícil, en el que, por fortuna, contamos con ayudas aquí y allí, literatura que se hace en esta parcela de la lengua española. Nosotros estamos empeñados en sembrar de nombres de autores en español tanto uno como otro sitio. Queremos tener la complicidad de los escritores, la complicidad de los medios de comunicación. Pues buenos días a todos, lo primero. Y bueno, esto de visible e invisible, vamos a ver, porque yo también tengo preparado algo al respecto. Esta novela, El viajero de Praga, que casi de antemano podemos decir, vamos, yo lo he leído con una enorme pasión, me parece una gran novela, cuenta la historia de un hombre solitario, un hombre cansado, escéptico, que no espera nada del mañana y que bebe vodka interminablemente oyendo el rumor de un río. Este hombre se llama Joseph Kron y proviene de Praga, donde ha nacido, donde ha pasado su juventud, de manera que ya ustedes suponen a quién se rinde homenaje en esta novela. Y luego, por otro lado, el doctor Joseph Kron pasa la juventud en Praga, vive un tiempo en Barcelona, donde tienen lugar unas aventuras delirantes y divertidísimas, y termina instalado en un país invisible, imaginario y abstracto, no sé, también inverosímil, no se me olvida un adjetivo, con lo cual ya ustedes también deducen que ese país no puede ser otro que Ecuador. Javier Báscones es ecuatoriano, limeño para más señas, y yo lo conocí en París hace algo así como 25 años. Lo recuerdo sobre todo hablando fogosamente de literatura. Creo que estuvimos un 14 de julio juntos, y recuerdo que en las calles, en las plazas, había fogatas, había puestos de bebidas, había verbenas, había muchachas bellísimas. París no era solamente una fiesta, sino que era un desmadre, como tenía que ser para los españolitos de esa época. Pero recuerdo sobre todo que Javier iba como ajeno a todo, como flotando en otro espacio, en otro tiempo, y hablando infatigablemente de literatura. A mí me recordó a Sherazade, que cuenta historias para salvar su vida. A mí me pareció que Javier hablaba de libros porque en eso le iba también la vida. Luego lo reencontré bastantes años después en Quito, como El viajero de Praga, como Joseph Kron. Javier Báscones, después de vivir un tiempo en Europa, en España vivió también, se había instalado definitivamente al lado de los Andes. Recuerdo que para entonces había cambiado, era más silencioso quizá, un poco melancólico, tendente al ensimismamiento y a veces un poco taciturno. Pero lo que seguía exactamente igual era su pasión por la literatura. Si en París hablaba incansablemente de literatura, en Quito no dejaba de pensar y de vivir continuamente la literatura. Y esto es lo primero que yo quería decir, que El viajero de Praga es sobre todo el testimonio de una gran pasión literaria. Que el libro naturalmente la novela es mucho más que eso, ¿no? Yo diría que este libro es sobre todo un libro sincero y auténtico. Esto no son vanas palabras. Todos los escritores sabemos lo importante que es esto. Todos los escritores sabemos lo tremendo que es cuando escribimos una página y nos suena a falso. Quizá el mayor logro literario de un escritor sea escribir alguna página auténtica. Decir la verdad literaria, esa verdad, aquello que decía Juan Rulfo en una cita muy aireada, de que la novela es una suma de mentiras cuyo resultado es una verdad. Decir esa verdad. Quizá ese es el mayor logro literario de un escritor. Es allí donde nosotros somos más que nunca nosotros mismos. Que está de paso en la vida y en el mundo, como en definitiva viajero de Praga. Es el viajero de la vida.
Es el viajero de la vida. También nos cuenta naturalmente el novelista, nos cuenta una historia objetiva. Leemos y, bueno, sabemos cuáles son las peripecias del doctor Crumb. Un día, por ejemplo, lo avisan para que vaya a inyectarle una inyección de morfina a la viuda de un coronel, allí conoce a Violeta, etcétera, etcétera. Pero también, según vamos avanzando en la novela, también vamos descubriendo que, además de eso, nos están contando otra cosa. El viajero de Praga no solamente es el viajero de Praga, de Barcelona, de Quito, sino que toda la novela es un viaje al fondo del alma del doctor Crumb. El doctor Crumb, como dije antes, es un hombre solitario, es un hombre escéptico, que no cree en casi nada, pero sí cree en algunas cosas que diré luego. Es un hombre que bebe vodka y es un hombre que oye el rumor de un río que pasa cerca de su casa. Ese río atraviesa toda la novela, de un modo obsesivo. Según vamos leyendo la novela, cuando vamos por la página 20, 30, 40, también nos damos cuenta de que ese río adquiere una oscura dimensión simbólica. Es el símbolo de algo, quizá el símbolo del tiempo, del pasado, de la memoria, y más probablemente es el símbolo del trabajo de vivir. El trabajo de vivir. Del mismo modo que el viajero de Praga es el viajero de la vida, el río objetivo, quiteño, es también el río del tiempo. Los consuelos al uso y sin aceptar ningún tipo de engaño ventajoso. Por eso, doctor, hay como un temblor emotivo que atraviesa también toda la novela. Hay como una invitación a la defensa de la vida en dos frentes. Uno es en el frente de la ética. El doctor Crumb no cree en nada. Es verdad que no cree en casi nada, pero sí es piadoso y solidario con el sufrimiento ajeno. No cree en casi nada, pero todavía cree que merece la pena hacer algo por el dolor ajeno. El último capítulo, América, el gran teatro de Oklahoma, donde después de atravesar toda la novela, que son verdaderas tinieblas, de pronto uno sale, ¿no?, a la luz y respira como mejor y intuye que pueda haber un algo de plenitud todavía en la vida. También como personas, ¿no? El no perder nunca la capacidad de asombro. Decía Ortega que asombrar cuáles a mí me ha apasionado el viajero de Praga, ¿no? Porque Javier es un verdadero extrañado ante la vida y a la hora de escribir efectivamente consigue que las cosas de siempre aparezcan nuevas y que realmente las redescubramos como si tuviera una página, ¿no?, que de pronto se limpie. Por todas estas razones, por la pasión literaria que hay en el libro, por el doctor Crumb, por el extrañamiento y por todo esto, a mí me parece una novela apasionante, una novela magnífica, y a mí no me queda sino darle las gracias a Javier por habernos regalado una novela de este. Muchas gracias. Bueno, la verdad que sí dan ganas de aplaudir a pesar de que estemos aquí todos con el rabillo del ojo periodístico que tenemos, ¿no? Te toca. Estos momentos llegan. Claro, temprano. No es para ser invisible. En primer lugar, quiero agradecer a este estupendo escritor y editor que es Juan Cruz, que efectivamente ha hecho posible que se publicara esta novela y ha hecho posible que se publicaran libros de novelas de otros autores latinoamericanos. Lo hace con tal pasión, con tal generosidad, en medio de su extraordinario y poético desorden, pero lo hace. Y esas son cosas que se agradecen cuando está lejos de los centros literarios, de los centros culturales grandes como el Madrid o París, cuando se vive en el imaginario. Por otro lado, también quiero agradecer a Luis por sus apasionadas palabras, muy generosas. Efectivamente, nos conocimos hace muchos años del país con otro amigo, Eduardo Bronchalo, que anda por ahí, casi escondido, no sé que le vea. Y fueron noches y paseos muy literarios del país y fue magnífico. Luego él fue a Quito y tuvo una
extraordinaria actitud ahí como amigo y escritor. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de mí mismo y de Ecuador y del viajero de Praga y tal. Sí, efectivamente, nadie está completamente seguro de que el Ecuador exista. Todos sospechamos de que es una vida imaginaria y de que quizá lo estamos inventando literalmente, lo cual es una manera buena de inventar un país, romper ya para siempre todas las fronteras concretas, todas las anécdotas, todas las historias generales y tal. Entonces estamos quizá inventando literalmente una labor que no la hago solamente yo, sino también otros escritores y poetas ecuatorianos. Partiendo de este hecho de que quizá el Ecuador es un país inexistente y el mal de la vida imaginaria, es lógico y es natural que el doctor Crons fuese a parar a Ecuador. Era el país donde tenía que parar. No podía ser de otra manera. Huía de un espacio como Praga, debido a una serie de circunstancias que sería demasiado largo de explicar, porque tendría que explicar la novela. Pasa por Barcelona, donde conoce a un médico ecuatoriano que le invita a ir a Ecuador, y a partir de ahí el doctor Crons sospecha que Ecuador, y Quito concretamente, esa ciudad metafísicamente melancólica, es el lugar perfecto donde él tiene que ir, donde él tiene que acabar sus días casi. Se pone la leyenda de que yo soy el doctor Crons, es una leyenda más bien un poco infame, ¿no? Yo creo que el doctor Crons es más inteligente inclusive que yo, más simpático tal vez. Y lo que sí es verdad es que el doctor Crons era además una suma y resta de muchos otros médicos literarios. Es un poco el doctor Destouches, que a su vez era Céline, el gran escritor Céline. Es el doctor Rius de Albert Camus. Es obviamente el doctor Díaz Rey de Juan Carlos Donetti. Es el doctor, algún doctor de Eric Ambler y también de Graham Greene. Pero, por encima de todo, el doctor Crons es un personaje a quien yo alguna vez lo vi mientras caminaba por un barrio de la ciudad de Quito, un barrio que se llama La Mariscal. Lo vi, lo sentí y supe desde el primer momento que era médico y que era checo. No me pregunten por qué supe que era médico, porque era médico y era checo. Supe que estaba solo y de alguna manera me estaba pidiendo que escribiera una historia sobre él. A los pocos días de eso, no sé, 10, 15 días, escribí el primer cuento donde aparece el doctor Crons, porque el doctor Crons no aparece por primera vez en esta novela, sino en otros libros míos y tal. Ese primer cuento que se llamaba El diagnóstico y el yo y el mar, que es donde por cierto está el mejor retrato físico del doctor Crons, no está en la novela el retrato físico del doctor Crons. Me di cuenta también que este médico tenía que ir desde Praga, desde donde había nacido, hasta Quito, pasando por una serie de lugares y tal. Pero también supe que tenía que ser un viaje interior. Los viajes en sí mismos pues es muy aburridos. Los viajes tienen interés y tienen sentido cuando son interiores, cuando de cada cosa que vemos, de cada cosa que miramos, hay una reflexión sobre lo que nos rodea, sobre la gente con la que hablamos, sobre el mundo, sobre todo. Y esto es un poco lo que de alguna manera el doctor Crons hace, es un viajero interior. Pero también es un viajero por el mundo tal vez del amor y de algunas mujeres. Cada mujer en la novela hay una mujer para cada ciudad. Hay una mujer en Barcelona, hay otra mujer en Praga, Olga es la de Praga, una mujer más misteriosa, que tiene una serie de relaciones de hoteles un poco misteriosos, que también de alguna manera son un homenaje a un autor de espionaje que yo admiro mucho, que se llama John le Carré. Hay una mujer, La Roja, en Barcelona, y luego hay una que se llama Violeta en Quito. Todas ellas tienen alguna relación, algún sentido profundo en la vida de los dos. Aparte de eso, una cosa que quería decir es que la vida del doctor no termina en esta novela, como dije, antes había aparecido en otros relatos, como
también aparecen en otros relatos otros personajes del viajero de Praga. Yo he tratado de hacer un universo unitario y cíclico, no soy el primero que lo hace, desde luego, lo han hecho otros en Estados Unidos, en Río de la Plata, en Brasil, etc. Pero yo lo que intentarlo desde los Andes, desde una ciudad andina que no sea rural, una ciudad, como dije hace un momento, que tenga ese temblor melancólicamente metafísico, ¿no? Y es lo que estoy intentando hacer, es por lo que estoy trabajando. Todos mis cuentos anteriores, mis novelas cortas, incluso la novela que estoy escribiendo en la actualidad es alrededor de ese universo andino. Bueno, ¿qué más puedo decir? Ahora tienen la palabra ellos. Ahora debería de llegar para terminar una pequeña página, una cosa muy cortita de aquí. No les voy a cansar. Corría el año 67. Hacía tiempo que el tedio definía la vida del doctor. Una incipiente calvicie enturbiaba su relación con las mujeres. Ya empezaba a envejecer. Según Cross, venía huyendo de la historia, no por razones muy concretas, sino porque había intervenido el azar. Y al llegar aquí vio la belleza salvaje, insubstancial, un tanto melancólica de este país, y eso le hizo daño, como hacen daño las cosas inacabadas. Vio hombres escuálidos y graves, caminando al borde de las carreteras. Secretamente se preguntó a dónde iban. Vio mujeres llevando niños y canastos en sus hombros. Vio cordilleras y nevados. Vio por último un indio, dos indios, muchos indios, y desde el principio supo que ellos también estaban solos, enfrentados a la muerte, condenados a perder. Del resto tenía una vaga idea. Era el vacío total. Apenas una aldea con edificios y casas coloniales, que presumía de ciudad. Sintió una firme, quizás una inútil voluntad de desaparecer. Y entonces decidió quedarse. Bueno, no está lejos. Ha hablado Luis Plantero de la invisibilidad. Yo quisiera ahondar un poco en algo también que se presenta en el libro, que son la lluvia, la presencia de la lluvia, significa la lluvia y las luces, sombras, etc. Y también la atmósfera, es decir, la creación a partir de atmósferas. Sí. Bueno, si bien es cierto que la ciudad de Quito es muy lluviosa, también es verdad que de alguna manera la lluvia tiene un elemento más bien imaginario, no aparece solamente en la novela, sino en casi todos mis cuentos. Son cuentos y declamaciones en donde la lluvia es permanente. El humor de la lluvia, el contacto con el agua, a pesar de, como te dije en su momento, en Quito es una ciudad muy lluviosa. Eso crea un ambiente muy melancólico. Los Andes son muy melancólicos y da una relación existencial con el mundo, ¿no? El mundo opuesto al mundo mediterráneo, un mundo como el de Barcelona, muy vicioso, poderoso, donde la gente está por cada calle conversando, que incluso en América Latina lo encuentras en el Caribe, lo encuentras incluso en una ciudad como Guayaquil, en Ecuador. Pero esa lluvia es un poco simbólica también, ¿no? Y en cuanto a las atmósferas, pues sí, les doy mucha importancia, porque considero que es en la atmósfera donde mejor se define, donde mejor se realizan los personajes. Soy muy maniático por la construcción de los personajes, le doy mucha importancia, me gusta que se los visualice muy bien, que se los sientan, que se sienta tal como se mueven, tal como respiran, tal como hablan. Doy mucha importancia a la construcción de los personajes. Creo que en algunos momentos, en la actualidad, se construyen personajes demasiado arquetípicos. Bueno, a mí odio los personajes arquetípicos.
considero que la gran literatura, la buena literatura es aquella en la que se buscan personajes no necesariamente arquetípicos, fuera de los lugares comunes, fuera de lo que ya está dicho, fuera de lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, concluir ese tipo de personajes lo hago siempre desde los espacios de la atmósfera. Así es. El latino, el hombre que está de Rosario. ¿Por qué cree usted? Porque somos melancólicos. Pues eso es así como preguntar a un portugués por qué es melancólico, ¿no? Eso es como preguntar a un portugués por qué es melancólico. No sé, lo que sí sé es que cuando visité Lisboa me sorprendí enormemente porque sentí que estaba en un país de mano. Por la atmósfera, la luz, el carácter de los portugueses, ¿no? Me sentí compenetrado. Nosotros los andinos, porque eso hay que aclarar bien, el mismo Ecuador, a pesar de los pueblitos que es a la parte de la costa donde están más cerca los cubanos, los caribeños, y tal. Nosotros los andinos, ¿por qué somos melancólicos? Pues no sé, será por la altura, la luz, el mestizaje, o quizá, no sé, por el no es así. Lo ha definido como un paraguas salió en su cabeza y ahí mismo apuntó los distintos capítulos que tendría la obra. El resultado final se correspondía con lo que apuntó en ese primer momento. Sí, que la pregunta tiene varias preguntas. Bueno, en primer lugar, esta no era la primera novela que he escrito. He escrito varias novelas, las he escrito dos novelas más que he escrito. Y esta, efectivamente, se abrió así con un paraguas. Es una exageración y es una imagen más o menos literaria, ¿no? Sentí desde el primer momento cómo tenía que ser, incluso vi claramente al personaje moviéndose en las distintas ciudades, Praga, Barcelona, Manta, Quito. Supe que iba a haber una serie de historias de amor y también es cierto que no lo escribí en orden, nunca escribo en orden, ni siquiera los cuentos que escribo a veces en desorden y luego los armo. Según la necesidad, el curso interior, Escribo a mano y pongo como dejándome llevar por una especie de música interior. Luego entra toda una etapa de racionalidad en el computador, donde entra el mecanismo de la corrección de las comas, del ritmo, de los párrafos, que soy bastante maniático también, que los párrafos tengan un determinado número de líneas y composición y tal. Pero a mí no me gusta hablar de inspiración porque la inspiración sobre todo es trabajo. Pero sí hay una música interior necesaria para escribir. Un poco como ocurre con los perros que se dan la vuelta varias veces antes de acostarse. Pues un poco así. Uno tiene que estar en vena, y esa música viene a base de trabajar. Por otra parte, Si el resultado final se correspondía con las primeras anotaciones que tomó o hizo algunos cambios. Si el resultado final es como tú lo habías previsto o cambiaste. Bueno, el resultado final es casi como lo había previsto, quité, mejor dicho, a sugerencia del editor, unos 3 capítulos, que fue muy sabio el editor, el lector del libro, que me dijo, mira, estos 3 capítulos que la verdad no tienen mucho sentido y efectivamente salieron y fue como si hubiera sacado una pequeña pieza del mecano, salieron limpiamente sin problemas para el resto de la novela. Y el resultado del resto es el mismo. Como te dije hace un momento, la escribí de desorden. No creo que escriban muchos escritores de corte de novelas que van de la página 1 a la 140. Van escribiendo según los estados de ánimo. Hay días que están de más vena para escribir una cuestión sobre amor, o otros días una cuestión sobre, digamos, una escena o un episodio en un restaurante y tal. Por lo menos yo estuve así.
me preparo, me pongo de acuerdo a lo que quiero escribir. Hay días que estoy más preparado para escribir ciertas cosas, pero... ¿Está de acuerdo con la decisión de Luis Landero de que su novela es de cortes socialistas? ¿Cómo? Que si está de acuerdo con lo que yo dije de que la novela de corte existencialista. Bueno, son palabras de Luis y en un sentido, pues sí. Efectivamente, pienso que los personajes, todos los personajes, el Dr. Kroll y Violeta y todos ellos, y no solamente en El viajero de Praga, sino en 1000 otros libros, tienen una cierta ruptura con la existencia. Son personajes que siempre se están cuestionando, una serie de elementos sobre la vida, sobre la existencia, sobre los hombres, sobre el amor. No son personajes que pasan planamente o activamente por la novela, sino que se están cuestionando cosas. Tienen un corte un poco metafísico, para decirlo, parece un poco pedante, pero no tengo que datos técnico. Atmósfera existencialista como núcleo, como presente, ¿no? Que no, yo no concebiría leyendo Camus, leyendo a Vázquez, no concebiría una literatura que les apasionara que no tuviera ese tenor, ¿no? Pero no estoy de acuerdo contigo. A mí me apasiona toda Es tu obligación. Toda la literatura me apasiona siempre y cuando yo capte y entienda lo que el autor quiso hacerlo y lo hizo bien. Me encantan las novelas de aventura, me encantan las novelas de espionaje, me encantan las novelas ligeras, me encantan las novelas existencialistas, me pueden gustar tanto Kafka como otro tipo de escritores más ligeros y tal. Pero siempre y cuando haya lo que Luis señaló, y le agradezco con relación a la mía, una verdad. Que la propuesta de este escritor sea de una novela de aventuras, o sea que haya escrito una novela de aventuras, o sea que escrito una novela, digamos, más profunda, entre comillas, esté ahí, haya puesto el pulso, haya puesto el riesgo, no sea una banalidad. Soy un lector apasionado de la cantidad de literatura, no necesariamente considerada la grande, ni Robert Buffin, ni nada. Pero sí, me apasiona en la medida en que en el producto final esté el autor. Esté algo de su pulso, su verdad, su vida. Que no sea simplemente un producto del marketing o que se vuela algo más o menos elaborado por una editorial o un grupo de gente para venderlo. Eso se vuela de contenedor. Todo lo que es lo otro, me encanta porque ahí empieza la grandeza de la literatura en su diversidad. La literatura es el espacio donde van a parar todas las personas que no tienen otro sitio donde decir y vivir ciertas cosas. Entonces ahí te encuentras con locos que deliran sobre la noche, como con detectives que caminan por las ciudades, o con niñas enamoradas. Es decir, es un espacio donde se concentran todos los olvidados del mundo. Y esa diversidad, que ahora está tan de moda por parte de los políticos y tal, en la literatura existe desde el principio de los tiempos. La diversidad en la literatura existe desde el principio de los tiempos. Y ahora está muy de moda entre periodistas, entre sociólogos, entre oportunistas. La literatura es el espacio de la diversidad, desde siempre, desde el principio de los tiempos. Hay espacio para todos, para todo tipo de gustos, para todo tipo de discursos, para todo tipo de apasionados. Y eso es espacio, esa maravilla, esa capacidad democrática de la literatura, esa capacidad creativa de la literatura, pero es fantástico. Sí, lo que sí es necesario que sea, como antes subrayó, planteó una novela literaria, porque es verdad que estamos haciendo mucha novela light y lineal, totalmente. Ayer me parece que publicaba Vargas Llosa algo en El País hablando de la literatura light, etcétera, etcétera. Aunque lo hacía en otro sentido, pero vamos, también hablando de eso, es decir, que la novela, cualquier creación literaria, lo que debe ser, antes de nada, es literatura normal.
Hay literatura light, por decirlo así, que está muy bien escrita y que entretiene y gusta, y esto que así debe ser, siempre así, siempre ha habido ese tipo de novelas, siempre ha habido para otro público, para otras personas, siempre ha habido. Que es otra de las cosas que te sorprende ahora, que te parecería que han descubierto la literatura light. La literatura light ha existido desde el principio de los tiempos. Y lo importante es que esa literatura tenga garra, un buen lenguaje, sepa contar lo que se ha propuesto contar, que entretenga, que sea honesta con lo que desde el principio se propuso. Contar magníficamente una historia, hacerlo bien, entretenerlo, y ya está. Pero paralelamente a eso hay otro tipo de literatura que quizá su papel sea más cuestionar al hombre, su interioridad, su amor, su relación con la muerte, su relación con la política, y en fin. Y por otro lado también hay autores mixtos. Graham Greene considero yo que es un autor mixto. Es un gran narrador por un lado y por otro lado un autor que se cuestiona Javier Borges. Claro.